buenos días. Iniciamos su programa Lo que pasó. Este programa se transmite de lunes a viernes y en él nosotros tenemos contenido plural. El contenido plural significa que nosotros tratamos temas de interés, o lo que nosotros entendemos como interés para ustedes los televidentes. Y en temas que tratamos pueden y hacemos temas de medicina, de psicología, de derecho, de economía, de sociología, de filosofía, todo lo que tiene que ver con el comportamiento y todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Y en ese sentido, a propósito de conocimiento, hoy hemos querido poner en adultez el programa y por eso está, y quiero darle los buenos días a nuestro compañero Omar Canaguate. Omar Canaguate me pidió que por favor a los jovencitos que participan con nosotros hoy se quedaran en sus casas para nosotros hacer un programa de adultos. Y yo lo estoy complaciendo. Buenos días, Omar. Buenos días, Eladio. Como bien tú lo dices, los jovencitos que nos acompañan, Noel de la Rosa y Estil, que es casi Martínez, que es casi un niño, pero tú sabes que ellos mañana nos acompañarán en el programa. Así es. Sí, hoy tenemos un invitado. Cuéntame. Un invitado muy especial. Tenemos hoy con nosotros al doctor Almanzor González Canaguate, que es una persona, abogado, político, exdiputado, músico sinfónico, es una persona escritor, o sea, hay mucho de qué hablar con don Almanzor. Buenos días, don Almanzor. Buenos días, Hernández. Así es. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros queremos conversar con usted acerca de, muchos temas, porque usted es una referencia cuando hablamos de conocimiento en sentido general, tan especificado que independientemente de mi edad, yo siempre lo he escuchado y siempre sé de los aportes que usted ha hecho a lo que es la estructura social dominicana, que a propósito en este momento, usted como abogado, en este momento nosotros estamos viendo un espectáculo de intercambio de inteligencia, un intercambio en donde hacía mucho no veíamos a los dominicanos tratando de justificar una realidad y otro tratando de demostrar que esa realidad no fue lícita. A mí me gustaría saber, creo que a Omar también, ¿cuál es su opinión hasta este momento de ese intercambio de ideas intelectuales y con mucho genio? Por ejemplo, el señor de Santiago, ¿cómo se llama? De la Rosa. Fernando de la Rosa. De la Rosa. No, yo hablo del abogado. Ah, el abogado, Minier. Minier. Muy inteligente y muy preparado. Para mí, anoche yo lo vi, pero de manera extraordinaria, porque una cosa interesante, ese señor santiaguero, cibaeño, su discurso sigue siendo del Cibao. Su discurso, el acento cibaeño para expresar ideas que todos conocemos fue genial, a mí me gustó muchísimo. ¿Cuál es su opinión, Canaguate? Bueno, lo primero, como tú comprenderás, lo primero, como me presento por este programa de televisión, fui una figura pública. Yo fui el director nacional de organización del PRD, organicé el PRD en el 82, ganamos las elecciones, no figuraba en programas. Entonces quiero que la gente sepa que después de ser profesor en la UAS 30 años, del 1962 al 1992, de 1992 al 2020, yo he seguido realizando una labor de investigación. Estoy en contacto con la mayoría de los abogados, voy a los tribunales, vendo mi libro
Y entonces, para terminar esta primera parte, esta introducción, y aterrizar en la opinión que tú tienes sobre lo que está pasando y sobre José Miguel Minier, yo en estos momentos, en esta pandemia, he preparado toda una serie de material jurisprudencial. Por ejemplo, he preparado la jurisprudencia en materia de expropiación por causa de utilidad pública y áreas protegidas de los últimos 50 años. Aquí hay, aquí aparece todo lo que hizo mi querido profesor, el doctor Balaguer, que lo están jugando en el purgatorio. Aquí están las expropiaciones. ¿Usted cree que ¿Usted cree que él baje al infierno? Ya le caíste bien, Eladio. Vamos a ver. Y aquí están, por ejemplo, las expropiaciones que hizo el Penco. Esta es una las que la expropiación por causa de utilidad pública que realizó el Penco en la Secretaría de Agricultura, que no la pagó y hubo que demandar el pago del justiprecio. Para terminar esta primera parte, también preparé en materia de condominio la jurisprudencia, que es realmente importante. El condominio es una institución que se va desarrollando y es una institución con una estructura democrática que va a permitir democratizar a los dominicanos, porque en un condominio tú tienes que cumplir la ley y el reglamento y no puedes hacer lo que te dé la gana. Quien lo gobierna es el consorcio, que es el conjunto de los propietarios, y la decisión que toma la mayoría, la minoría tiene que acatarla. Finalmente, entonces, ¿ese qué, profesor? Esta es la jurisprudencia en materia de condominio del año 2001 al 2019. Wow, ese es un planteamiento que usted está haciendo en función de la ley existente. No es planteamiento, aquí está recopilada todas las decisiones de la Suprema Corte, que en base a esta decisión y criterio es que el abogado que litiga resuelve el problema. También le sirve a los administradores y a los mismos condóminos, porque hay una serie de líos, ellos van a consultarme. Aquí está referido el primer libro sobre condominio del doctor Félix, la ley sobre condominio del 58 y después la ley 108 le hace unas cuantas modificaciones. Pero usted sabe, profesor, que ese es un libro sumamente interesante. ¿Por qué? Es importante. ¿Por qué? Porque Santo Domingo creció de manera vertical. Sí. Mire, solamente Panamá tiene la estructura de elevado que tenemos nosotros. Entonces la convivencia, y qué bueno que usted escribe eso y ojalá que pueda ser publicado y masificado. La convivencia entre condóminos es sumamente difícil. Mire, porque nosotros como país, excúsame Omar, tenemos la estructura del individualismo a extremo. Perfecto, perfecto. Pues justamente los problemas del condominio se plantean porque para mí, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, este pueblo está, el inconsciente colectivo de este pueblo está anclado en el pasado. Así es. Y no acepta los métodos democráticos. Por ejemplo, si hay un problema, se reúnen los condóminos y discuten y por un consenso, entonces lo que aprueba la mayoría tiene que ser cumplido por la minoría. Así es. Entonces, ¿qué pasa en los condominios? Está el problema de las filtraciones, de que te ocupan el parqueo, de que el otro pone un liquor store o un negocio. El apartamento en el condominio está destinado a una finalidad de convivencia pacífica, luego están las construcciones ilegales. Entonces, y las cuotas que hay que pagar. Que con el permiso que no paga de la cuota, se reúne la asamblea, busca un notario, levanta un acta y con esa deuda se puede inscribir el privilegio. ¿Entendido? Entonces, ¿se le puede quitar un apartamento a una persona que no? En este caso no quitarlo. No es inscribirle una hipoteca. Se puede iniciar un procedimiento tendente a vender por pública subasta el apartamento del fulanito que no pague. Por no pagar. No, yo tengo un amigo, se llama apellido de la Rosa, que tiene ese problema. Sí. Bueno, el asunto es que si aplican la ley, se reúnen, son inteligentes, porque yo tuve que asesorar a unas mujeres que administraban un condominio. Entonces lo primero que yo dije, bueno, autoríceme a solicitar la inscripción de hipoteca.
antes de eso, el empleo de de esos carros un remolcador para el que no cumpla, pero había una deuda como de 200,000 pesos en el condominio. Entonces yo le escribí una carta a los chicos del condominio y le dije, mire, nosotros somos cristianos, no queremos problemas, ustedes comienzan a pagar o si no vamos a proceder a aplicarle los procedimientos. En síntesis, para terminar esta introducción, el condominio va a contribuir a democratizar la conciencia, la psiquis de los dominicanos, que para mí, que conozco miles de trabajadores, está anclado psicológicamente y psiquiátricamente en el pasado, el inconsciente colectivo que explica el maestro Carl Jung. Entonces, por eso hay tantos problemas, porque la democracia supone la tolerancia, es pacífica, pero hay una regla. Nos reunimos todos, y si la mayoría dice que es la berenjena, hay que cumplir la berenjena. Hay que pelar la berenjena como debe ser. Y el ejemplo de ese pensamiento atrasado es la misma derrota del PLD, quien se dividió en grupos, que desconoció los principios del maestro Juan, que le dijo, cero grupismo, es necesario la unidad, el trabajo, la honestidad. Y miren dónde ha llegado los chicos del PLD, donde hay grandes discípulos míos, pero ahora evidentemente están evidenciados de que traicionaron los principios políticos, metodológicos y morales que nos enseñó el maestro Juan. Yo aprendí mucho con don Juan, pero cuando él, en un acto de violencia, tomó por la fuerza la casa Independencia 87, yo no lo seguí porque ya yo tenía un procedimiento democrático. Porque esa casa era del PRD primero. En septiembre de 1973, antes de constituirse el PLD, don Juan Bosch asaltó por la violencia el local. ¡Wow! La asaltó por la violencia. Entonces después nombró unas comisiones para visitar a los demás compañeros para que uno lo apoyara. Déjelo ahí, Canahuate. Vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos con esta narración interesante que la gente desconoce eso. Pero para terminar esta parte, acabé de publicar también las referencias sobre abogado del Estado. Ese Canahuate, vamos a hablar de ese. Lo vamos a tratar ahora mismo. Ok. Regresamos a su programa Lo que pasó. Con este privilegio de tener a este intelectual dominicano que se desplaza en el derecho, que se desplaza en otras áreas del conocimiento y que sigue escribiendo, y eso es algo extraordinario, que todavía un intelectual nuestro esté haciendo este ejercicio. Yo le pregunto a usted, ¿hay alguna conquista, ha existido alguna conquista en República Dominicana que no haya sido por huelga, por desacato, porque la gente exige que se cumpla con el derecho? No sé si me entendió la pregunta. Lo que quiero decir es que prácticamente todo lo que hemos conquistado hemos tenido que hacer huelgas. Hemos tenido que emplear la violencia para poder conquistar determinadas causas. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí. La aplicación es la siguiente, que desde el punto de vista del método, el método de un dictador, de un tirano, aplica la fuerza. Puesto que pasamos a la democracia representativa, el pueblo ha tenido que organizarse y luchar para materializar sus derechos, porque los gobiernos han sido gobiernos burgueses, neoliberales, proimperialistas, y excepto el gobierno de don Juan, que aprobó la Constitución de 63, o en el gobierno de don Antonio se lograron conquistas. Entonces, si elegimos un señor, un partido para gobernar, es para resolver los problemas de la mayoría. Sí. Sí, en los barrios seguimos igual, con delincuencia, altos impuestos, no hay agua, no hay luz. El método de resolver esos problemas... Eso es violencia. No, es una violencia civilizada, Estado, sí. civilizada. Cuando la humanidad
la comunidad se reúne y respetuosamente se dirige a la autoridad y la autoridad no hace caso, se le hace al gavilán despertar y poner el caso cuando la comunidad se une, protesta. Era el caso del sindicato Nacho Sin, que paralizaba el país. Entonces Balaguer nos mandaba a buscar al palacio y ahí se discutían lo que eran las reivindicaciones. Entonces, la violencia institucionalizada, la presión, la denuncia, la huelga, son métodos legítimos de la democracia. Entonces, si a ti te pisan un pie y tú no protestas, van a seguir pisándote el pie. Pisando no solo el pie, sino todo tu cuerpo. Así es. Mira, en esta primera parte, porque tengo demasiados datos, en mi labor de investigación yo he creado una nueva disciplina que se llama la jurisprudenciología. Se la recomiendo a todos los abogados, porque en este momento la jurisprudencia es más importante que la ley, o tan importante como la ley. La ley es como esta mesa, pero la jurisprudencia es como el sol, el día y la noche, el palpitar de tu corazón, el correr del río. Es la jurisprudencia, que es la decisión del tribunal que va resolviendo los problemas que la dinámica social presenta. Entonces, un abogado que no está al día en el conocimiento de la jurisprudencia posiblemente va a perder muchos pleitos porque no está al día. Entonces, profesor, vámonos al caso que le decía al principio. Perfecto. Lo que está pasando en este momento. Bien. Con relación a un grupo, a 11 individuos que entendieron que el Estado les correspondía, que eran parte del Estado y que eso era de ellos, y se apropiaron de fortuna. Obviamente en 20 años hay mucha gente que era de la nada, y usted lo sabe mejor que yo, y de repente son multimillonarios. Pero específicamente estos 11 y lo que está pasando con la defensa y con el Ministerio Público. ¿Cuál es el enfoque que usted le da a esto que está pasando y que va a continuar hoy a las 2 de la tarde? El problema es el siguiente. En un régimen democrático elegimos las autoridades. Las autoridades reciben un patrimonio, pero ese patrimonio debe ser desarrollado, distribuido en función de los objetivos del gobierno. Cuando el patrimonio que administran los gobernantes es distraído, se los roban, hay desfalco, pueden ser castigados. Y también, si hacemos una auditoría y se revela, por ejemplo, yo puedo tener 5 o 10 millones, pero si se demostrara que yo tengo 200 millones, ¿de dónde yo saqué esa? Entonces, en este caso, lo que se le está pidiendo cuenta y ajustándole cuenta a quienes administraron los dineros del Estado y se los robaron, desfalcaron el Estado. Entonces, nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces, el pueblo puede pedir cuenta, se puede hacer la auditoría de los dineros manejados por cualquier persona. Entonces, cuando hacemos la auditoría, hay 2 millones que no aparecen. Ese es el desfalco. De manera que lo que está ocurriendo ahora es un acto de justicia que debe ser desarrollado, proyectado con paciencia, con elegancia, cumpliendo el debido proceso, como explicó anoche Jenny, Berenice y Camacho. ¡Fuera los ladrones! ¡Fuera los ladrones! ¡Fuera los ladrones! Justicia popular. Eso es lo que quiere el pueblo y el pueblo está contento. Ahora, si a mí me demandan y yo puedo demostrar que el dinero que tengo tiene una fuente legítima, entonces a mí me descargan. Pero si al hacer la auditoría, investigarme, tengo dinero producto de transacciones ilícitas, ilegales, cuando el dinero que tengo no tiene una causa legítima, eso es el enriquecimiento ilícito. Y como se trata de que ellos administraron bien el Estado y faltan bien el Estado, hay desfalco, evidentemente que eso puede ser comisado, confiscado. Doctor, y con esos millones podemos resolver los problemas de aumentarle el sueldo a los guardias, a los policías. Los mejores policías y guardias son los de la República Dominicana. Porque están mal pagos. ¿Por qué? Porque son los que mantienen la tranquilidad en tu barrio, hacen una labor extraordinaria.
aunque no son perfectos, no son perfectos. El orden público, la paz pública, la garantizan los policías, el ejército y también la conciencia de los ciudadanos que en la comunidad se protegen uno a otro a través de la Junta de Vecinos, a través de la solidaridad, a través de resolver los problemas de la comunidad, coordinando con el síndico o coordinando con el gobierno nacional. Un presidente o un síndico no puede hacer nada si no tiene la cooperación del pueblo, de la comunidad, en el cual reside la soberanía. Pero, doctor, déjeme preguntar algo, Eladio. Usted que tiene tanto conocimiento en jurisprudencia, ¿qué usted opina sobre los pedidos que ha hecho el Ministerio Público de que el caso sea declarado complejo? Usted... un caso complejo es un caso que no es común, que no es simple, y dada la cantidad de implicados, la naturaleza del asunto, evidentemente que es un caso complejo. El caso complejo, de acuerdo al Código Procesal Penal, requiere un tiempo mayor para resolverse. El caso normal tiene que ser resuelto en un periodo de 3 años. ¡Epa! En un periodo de 3 años. Entonces, el caso o sea que esa gente puede estar antes de ser juzgada 3 años detenido. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. El problema es que hay un tiempo dentro del cual el caso debe resolverse. Okay. Pero cuando se declara complejo el caso por la cantidad de imputados, son casos tremendamente... O sea que se le pueden anexar muchas personas al expediente si es declarado complejo. Bueno, si una investigación es un delito, digamos, colectivo, aparece un nuevo implicado, evidentemente se pueden iniciar acciones contra ellos, porque es un problema tipológico, ¿entendido? Estos casos en realidad no son casos simples, entonces el fiscal, el Ministerio Público, que debe probar los hechos que constituyen el ilícito, está solicitando que se declare complejo, así van a tener más tiempo para investigar y resolver el caso. Yo no soy procesalista, pero como yo me leo todas las sentencias, me he hecho casi un todólogo. Ese pedido del juez Vargas, que dicho sea de paso, él siempre saca de que él es de origen marginal, pero que ha llegado donde él está, y me agrada eso, ese reconocimiento. Anoche lo oí diciendo de dónde él provenía. Sí, dice de que proviene de los guandules. De los guandules. Sí, un hombre del pueblo, representa al pueblo, el proletariado. Así es. En estos 2 minutos que nos quedan, este pedido que hizo el juez Vargas, de que fueran concretos y que a cada acusado le tuvieran su librito y que le dijeran de qué se le acusa, ¿usted entiende que eso era lo correcto? Es lo correcto porque en el Código Procesal Penal, cuando a ti se te acusa, hay que precisar los cargos. Entonces, como los abogados hablan mucho, por ejemplo, en el caso de Minier, gran amigo mío, gran abogado, llega un momento en que dice, bueno, concluya, ¿entendido? O sea, que es lo mismo que en una asamblea. Abrevie, doctor, sí, le dice. En una asamblea, muchos hablan, pero hay algunos que quieren hablar demasiado. Y llega un momento en que el asunto está lo suficientemente debatido, entonces el que dirige la asamblea puede pedirle, mire, concluya, ya se agotó el tiempo que se le dio para usted hablar. Como también coincide, doctor González Canahuate, profesor, que ya se nos agotó el tiempo aquí en lo que pasó. Aquí se nos fue el tiempo más rápido que en el tribunal. Así mismo. A Minier. A usted muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a su programa, Lo que pasó. Sí, vamos a tener que hacer 2 o 3 programas más con el doctor. Hay que enriquecerse. Hay que enriquecerse con estos conocimientos tan grandes. Vámonos, nos vamos y mañana de nuevo nos encontramos con usted en otro programa aquí en Lo que pasó. Buenos días. Regresamos a su programa Lo que pasó y interesantísimo lo que nosotros estamos viviendo en este momento con el señor González Canahuate,
quien es una leyenda en términos políticos, en términos jurídicos, nos lo está demostrando, que ha seguido escribiendo. Y escribir en República Dominicana es un acto de privilegio exclusivo, porque aquí ni investigamos ni escribimos. Entonces, usted nos estaba narrando de que esa figura que uno tiene de intelectualidad, del escritor que tuvo realmente resonancia, también tenía un humor sumamente exacerbado. Y usted narra que, bueno, ese local del PLD es un local ilegal porque era primero del PRD. Bueno, don Juan lo asaltó por la violencia y entonces pues yo me quedé en el PRD de Peña Gómez, nosotros se lo dejamos y se buscó otro local. Esto que estoy explicando ahora tiene relación con lo que es la llave de solución de todos los problemas. En una familia, en un partido, hay conflictos, hay problemas. Entonces, el método dictatorial o tiránico es que aquí lo dijo el jefe, pero en la democracia el método es reunir los miembros y discutir con respeto. Si el diablo es parte del grupo, hay que respetarlo. Okay. Ahora, muy bien. Pero usted citó a un intelectual de la psicología, Carl Jung, quien justamente hacía esos planteamientos de cómo ver el yo y la individualidad expresada y resumida de manera certera. Desarrolla el concepto de inconsciente colectivo. Ha escrito una serie de libros extraordinarios, por ejemplo, explica el problema de los sueños, los símbolos. Bueno, el asunto hablar del inconsciente colectivo. Jung fue discípulo de Sigmund Freud. Pero luego siguió adelante. El problema democrático es el siguiente. La democracia supone un método. Y el método de la democracia es que hay que respetarnos. Y el problema es reunirnos y la mayoría decide lo que va, pero la minoría tiene que aceptar lo que resuelve la mayoría. La democracia es pacífica, es de gente inteligente, no violenta. Entonces, en el inconsciente colectivo del pueblo dominicano, de muchos dirigentes, ellos no han acabado de aceptar ni de aplicar los principios democráticos. Por ejemplo, en el caso del PLD, las contradicciones que se dieron no se discutieron. Comenzaron a salir a la luz pública. Franklin Almeida, el encargado de la presidencia, comenzaron a acusarse públicamente y no discutieron los problemas internamente. Entonces, finalizando este aspecto, hay un método que divide y confunde. Es el método del grupismo, que expresa los intereses de la pequeña burguesía, de la oligarquía y del imperialismo. Si reunimos a toda la familia, los mansos y los cimarrones, y discutimos lo que le conviene a la familia, va a resultar que la mayoría va a decidir que es la berenjena, la minoría tiene que acatarlo, pero eso no ocurre en los sindicatos. Ahora mismo en el colegio de notarios hubo un rebú. ¿Y por qué hay un rebú? Porque no se cumplen las reglas de la democracia. Bueno, el colegio de abogados, de nuevo salió electo un señor ahí que lo que ha hecho un desastre. Y quiero concluir con lo siguiente. Me gradué en el 59. Epa. Yo escuché a mi querido profesor Balaguer, aunque lo están jugando en el purgatorio. Entonces, nosotros no teníamos formación. La formación política comienza después del 62. Entonces, hay un asunto importante que todos los dominicanos pueden hacerse. Los que están a la base y los que están en el gobierno. ¿Por qué resolver el problema? ¿Por qué algunos triunfan y otros fracasan? Hay un problema de método. Dijo el compañero Mao Zedong, tremendo líder, mire cómo anda China. Qué progreso, porque desarrolla la investigación, el estudio, no son amantes de la guerra. Dice el compañero Mao Zedong, uno de los libros sobre los métodos y solución de los conflictos, que no basta ser la mayoría ni tener razón, es necesario un método. Entonces, en la democracia, tú triunfas
cuando dentro de la diversidad logra la unidad. Entonces, es necesario un método correcto para resolver la decisión. En el caso del PLD, se olvidaron del método, se olvidaron de las enseñanzas del maestro Juan, al cual yo recuerdo con mucho cariño, porque él me distinguía, pero yo no lo seguí porque él no utilizó métodos democráticos en la solución de las contradicciones que se plantearon con su principal discípulo Peña Gómez. Entonces, si los dominicanos aprenden a tolerarse, a discutir los problemas y a aceptar lo que resuelva la mayoría, el 60% de los problemas desaparecen. O sea, profesor, que lo que está sucediendo en el PLD ahora viene precisamente de no ponerse de acuerdo ellos, de no aceptar. Utilizaron métodos equivocados, se instauró el grupismo. El grupismo quiere aplastar al otro. En la democracia, si yo represento a la mayoría, debo tolerar a la minoría e incrementarla. La democracia supone un nivel de desarrollo espiritual e intelectual, no es de bruto. Por eso cuando se reúnen brutos, dos toros, se arma un rebú, una pelea a la violencia. No, la democracia supone la igualdad, la igualdad, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, pero entonces hay que respetar los métodos. Si voy a unas elecciones debo ganar porque la mayoría me elige, no porque compro los delegados o hago trampa o hago fraude. Entonces, cada vez que hay un lío en un sindicato, no se ponen de acuerdo porque alguno ha querido engañar a otro, inscriben muertos, no se respetan. Entonces, si yo no respeto a mi contrincante, no puedo tener autoridad moral. Así es. González Canavate, usted nos ha estado mostrando alguna de la literatura que usted sigue construyendo y habíamos quedado en su última producción, Abogado del Estado, Jurisprudencia. ¿De qué trata esto? Aquí están todas las decisiones en que el abogado del Estado ha resuelto los problemas. Aquí se encuentran los casos en que procede el desalojo. Hemos avanzado con el Tribunal Constitucional. Aquí hay una decisión en que se ordena un astrente, una medida combinatoria para que se cumpla lo que ordena la sentencia. Se aplica un astrente porque un abogado del Estado no cumple con su función, que es hacer respetar los derechos consagrados en el certificado de título. Y aquí hay casos de corrupción en que dan una medida con un coronel de la policía y van y desalojan a unos abogados. Entonces, el abogado del Estado es una institución para hacer respetar la propiedad privada que se encuentra registrada. Y aún en el caso de la propiedad que no se regula por la ley de tierra, sino por el Código Civil, si tú posees esa tierra y se violenta tu posesión, entonces tú puedes intentar una acción posesoria. Pero, por ejemplo, González Canavate, nosotros tenemos aquí prácticamente como algo cotidiano que un grupo de, excúseme la expresión, de delincuentes se apoderan de tierra. Invaden una tierra y luego para sacarlo de ahí es casi imposible. No, ¿por qué pasa eso? No, sí es posible cuando la propiedad está amparada por un certificado de título, el que ahí no hay posesión ni prescripción. Si te invaden ese terreno, hay dos procedimientos. Tú te diriges al abogado del Estado y el abogado del Estado, después que comprueba que tú eres el propietario, da una orden de desalojo y la policía tiene que ir a desalojar a esos delincuentes. No tiene derecho en una propiedad registrada privada el invasor, el usurpador. Luego también en la nueva ley sobre registro de tierra, que es esta, la ley 108, el problema del desalojo del usurpador puede ser ordenado por el tribunal. Lo que pasa es lo siguiente, que para que los derechos se materialicen es necesario ejercerlos. Y en este momento hemos avanzado notablemente por la labor del Tribunal Constitucional, que le comento en esta obra sobre expropiación por causa de utilidad social.
En el caso de la apropiación del doctor Balaguer, por ejemplo, la apropiación del botánico en el 92 apropió a estos señores. En el caso de la apropiación de los terrenos de Luperón, de los señores Chavarría, en el caso de apropiaciones que hizo el Penco Castillo, no pagaron, porque tú puedes expropiarme, porque yo sea comunista, no te guste, pero dice la Constitución que es necesario pagar un justo desinteresar precio. A la persona, Sí. a la persona propietaria. Si la Constitución me dicen que hay que pagarme porque me expropian, ¿por qué el gobierno no me paga? Eso es una violación a los principios del Estado de Derecho. Pero en estos momentos, el Tribunal Constitucional ha hecho una obra de justicia social, ha ordenado el pago de todos los expropiados. Por ejemplo, el caso de los jardines del Botánico, el caso del 92, en el caso... O sea, los terrenos del Jardín Botánico eran de alguien fueron expropiados. Y no le pagaron a esa persona. Balaguer no le pagó. En el eso fue por causa de en el caso de los Chavarría del 85, el gobierno de Jorge Blanco, el gobierno del PRD, expropiaron y no le pagaron. ¿Usted fue diputado cuando...? Yo fui diputado del 82 al 86. Ok. Sí, bueno, entonces el derecho se materializa cuando los ciudadanos tienen conciencia. Es necesario que la comunidad sean unidas, aprendan a ejercer su derecho a protestar, a realizar huelga sin tumbar el gobierno. Pero huelga pacífica. Huelga pacífica. Ya la Revolución Francesa hace 200 años dijo, pero es necesario que haya una constitución. La constitución define lo que son las facultades de los gobernantes y los derechos del pueblo. Y en uno de los acápites, de los 17 acápites de la Declaración de los Derechos del Hombre, del ciudadano, dice, si el gobierno se torna ilegítimo, es un derecho, la resistencia contra la opresión, que se materializa en la resistencia civil, en la huelga, en la protesta, en la denuncia de todo lo que respeten los derechos fundamentales del pueblo. Aquí en este libro, Expropiación por esa utilidad social, interés social, hago justicia a la labor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional somete al respeto a la Constitución a todo el mundo. Por ejemplo, en la jurisprudencia del 2015 hay 10 casos en que el Tribunal Constitucional anula la decisión de la Suprema Corte. Wow. Es en el caso de Marianito. Si un juez viola el derecho de defensa, viola derechos fundamentales, o sea, que todo el mundo aquí tiene que cumplir con los principios constitucionales. Si se violan los principios constitucionales o los derechos fundamentales, tú tienes derecho a intentar una acción de amparo y finalmente intentar una acción en revisión contra la sentencia de cualquier tribunal en que tú entiendas que ese juez ha desconocido los derechos fundamentales o los principios constitucionales. Sí, pero... Usted que se graduó en el año 1959. Sí. Excúsame, Omar. No, pero Eladio, es que hay una cosa. Tampoco podemos violarle los principios ahora a los anunciantes. Tenemos que irnos a una breve pausa para que después podamos seguir. Tenemos que hacer una breve pausa. No vi a nuestro... Sí, ya el coordinador ya... Perdón. Vámonos a una pausa. Vámonos a una pausa y volvemos.